Y seguimos con más noticias. Ahora hablamos de las cuestiones de los ciberataques, que ya venimos dando a conocer distintas noticias que están sucediendo en Latinoamérica, pero más precisamente aquí en Argentina nos ponemos en contacto con nuestra compañera, con Mariela Diegues, justamente para hablar acerca de este tema y este comunicado que lanzó la AFIP luego de estos bloqueos de las claves fiscales. Mariela, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Maga, muy buenos días. Y es que el ciberdelito, el cibercrimen está reemplazando al narcotráfico como actividad rentable. Es una preocupación mundial, por supuesto, y que afectó este fin de semana pasado a la República Argentina, donde más de 80.000 usuarios del portal del gobierno, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, fueron víctimas de la captura de sus claves personales, por ejemplo. Vamos a decir que en América Latina, según un encuentro internacional de ciberdelito que se realizó el año pasado, hay 1.600 ataques de ciberdelitos por minuto en la región. Entonces, por supuesto que es un tema que preocupa a toda la región, no solamente a la República Argentina y al mundo entero, ¿no? Pero me acompaña un experto en estos temas, justamente un poquito empezando para abordar lo que pasó en la República Argentina. ¿Qué representa la captura de datos de usuarios de este portal de la Administración Federal de Ingresos Públicos en Argentina? Bueno, realmente es preocupante, digamos, el riesgo al cual se están expuestos los contribuyentes, sobre todo, digamos, porque hay mucha información personal en esto. El ciberdelito ha tenido mucho auge, ha tenido su esplendor a partir de la pandemia, donde todas las empresas han dado home office, entonces el acceso externo a las empresas ha permitido, digamos, una mayor penetración de parte de estos criminales, digamos, y que hackean a las empresas también, digamos, han hackeado al Estado provincial, a la justicia, y en general en todo, y creo que la realidad es que todos vamos a estar expuestos a futuro y no vamos a estar exentos de ser hackeados. En el caso de lo que pasó en Argentina el fin de semana pasado, para aclarar un poquito, ¿qué es la AFIP y qué representa? ¿Qué es lo que los argentinos hacen en ese portal? Bueno, la AFIP es la Administración Federal de Ingresos Públicos, es el organismo encargado de la recaudación de todos los impuestos, ya sean impuestos de parte de los contribuyentes, de las empresas, y también comprende a la aduana y a la Administración de Seguridad Social. Es un organismo importantísimo, que tiene la mayor base de datos de todo el país, obviamente, pero también vale la pena destacar que tiene niveles de seguridad elevadísimos. De hecho, el hackeo que se ha verificado y que ha salido y que es público, digamos, no se produjo sobre los sistemas de la administración fiscal, sino que se ha hecho a través de los contribuyentes. Han hackeado a los distintos contribuyentes y han sumado a lo largo del tiempo 82.000 claves fiscales. Esto es una exposición, siempre detrás de todo este tipo de delitos hay una motivación económica y hay organizaciones de distintos tipos. Puede haber una organización que solo hackea, que es contratado para hackear, otra organización que después lo compra esa base de datos y la revende, hasta que después llega al último estado de lo que es el hackeo, donde se exponen las bases de manera pública. Pero básicamente, y lo más importante, es que en estas bases de datos los contribuyentes tienen todo el detalle de su patrimonio, sus consumos personales, sus usos de tarjetas de crédito, etcétera, lo tienen en esta base de datos. Y acceder a esa información hace que, digamos, uno esté expuesto, que tenga una vulnerabilidad importante, digamos, porque está sujeto a extorsiones, ¿no es cierto? Hay distintas modalidades de ciberdelito. Por ejemplo, el phishing, el ransomware. ¿Qué representan cada una de estas? Porque es como un secuestro de información por el cual también después se pide un rescate, ¿verdad? Sí. Expliquemos un poquito de qué se trata cada una de las formas. Bueno, a ver, lo que es phishing básicamente son los distintos mails. Esto es lo que más estamos expuestos las personas. Nos llega un mail de nuestra organización de trabajo y dice: se ha dispuesto desde el área de recursos humanos una medida que por favor acceda al link para verificarla. Este tipo de accesos o este tipo de mails que llega, que inclusive se puede detectar por la extensión del mail >, tanto se puede verificar. Esto es siempre prudente hacerlo, y además tener en cuenta que uno no recibe diariamente este tipo de comunicaciones, ¿no?, de las empresas donde uno trabaja. Entonces siempre hay que analizar el mail que viene, y hay
sobre todo aquellos mails que llegan y que les dan un link para que accedan o verifiquen o confirmen determinado tipo de información. Esto es lo que se conoce como phishing, y esto es donde uno accede y es donde obtienen los datos y secuestran, le sacan básicamente toda la información. Lo hacen a través de los celulares también, ¿no es cierto? Sí. Después hay, digamos, otro tipo de crimen mucho más sofisticados, con software especiales, etcétera, donde inclusive hay una metodología de trabajo a lo largo del tiempo, donde se accede a la empresa, se instala distintos tipos de virus dentro de la compañía que van tomando la información y van detectando dónde está la información más sensible de toda la compañía, y después entonces con esa información que ya está siendo captada dentro de la compañía y que no está siendo detectada, después vuelven a acceder, el criminal vuelve a acceder y vuelve a obtener toda esa información, que es la que después dispone en determinado momento la captura y el bloqueo de todos los sistemas. Y para desbloquear piden una recompensa. Sí, hay de todo tipo de delitos en esto. Básicamente, cuando acceden así a información de empresas, ahí piden un rescate. Generalmente uno, cuando va a acceder a la información o va a conectarse con la empresa, está totalmente imposibilitado, no tiene formas de acceso, nadie tiene formas de acceso. Entonces después llega una comunicación al celular o a un mail donde le están pidiendo una compensación económica para devolverle la información. Lo que uno tiene que tener presente es que esta devolución de información que la hacen no necesariamente le puede dar seguridad y tranquilidad a uno. Generalmente las empresas no están pagando estos rescates. Siempre esta información que roban termina siendo pública. O sea que además que alguna empresa eventualmente puede haber pagado el rescate para tener acceso, le da el acceso, pero finalmente la información termina siendo publicada y de acceso a otros criminales, ¿no es cierto? ¿Cómo pueden protegerse tanto las empresas como las personas de este tipo de ataques y delitos? Hay distintas formas de protección, digamos, de hecho, digamos, hay una posibilidad que es la de datos biométricos. Uno, cuando se ingresa en unas formas de registrarse ante la administración fiscal, es a través de hacerlo a través de datos biométricos. Hay otra forma que es a través del celular, y también hay otra forma que puede hacerse en la propia agencia o a través de cajeros automáticos, ¿no es cierto?, para obtener las claves fiscales. Lo cierto es que, digamos, lo más seguro sería hacerlo a través de datos biométricos, y lo que nosotros conocemos como el token, ¿no es cierto?, que muchas veces lo tenemos para acceder a nuestro sistema de home banking. Entonces eso es otro nivel de seguridad, porque cuando uno entra le pide una confirmación de datos o un mail que le llega para confirmar esos datos y volver a ingresar, o un código, etcétera. Digamos, son medidas de precaución. ¿Cómo sería, qué significan los datos biométricos? ¿Cómo se implementa esa protección? Sí, bueno, básicamente esto hay que hacerlo en la administración fiscal. También se puede hacer a través del celular, pero a veces no funciona muy bien. Pero es como cuando uno tiene su celular y registra su rostro, sus huellas digitales. Entonces eso se hace, digamos, en forma personal, si no se puede hacer a través del celular, y uno registra todos sus datos, sus documentos, sus formas de acceso, sus claves personales, etcétera, ¿no? Y le dan un token para poder acceder o verificar en determinado momento, y además la administración fiscal siempre pide cambios de claves una vez por año, ¿no es cierto? Decíamos al principio que el ciberdelito está superando al narcotráfico como actividad rentable. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes respecto de esto? Creo que esto va a seguir en aumento. Es un delito que es muy difícil de detectar. O sea, primero, la intrusión es muy difícil de detectar, y segundo, una vez que se hacen de esa información es muy difícil de recuperarla. Y además uno puede saber después en la empresa por dónde accedieron, dónde estuvieron, cómo fue la falla que uno tuvo, pero siempre todo es ex post. Y entonces la prevención existe, pero creo que el riesgo siempre está, y estamos expuestos, porque nosotros las empresas están integradas por personas, las personas siempre acceden, entonces la modalidad de delito es muy variada, y por más que las empresas hagan capacitaciones, digamos, al personal para que tengan la prevención adecuada para esto, digamos, un descuido siempre permite el acceso, ¿no es cierto? Volviendo a lo que les pasó a los más de 80.000 argentinos durante los últimos días, ¿estas personas se dieron cuenta de lo que les pasó o los alertó directamente la AFIP? ¿Y qué es lo que tienen que hacer ahora para recuperar sus datos? Puede que la persona se haya dado cuenta o no. Todo depende de lo que haya hecho el delincuente, digamos, el criminal. Si le bloqueó la clave,
ahí una persona se va a dar cuenta que hubo un acceso, o si simplemente le tomaron los datos y no le bloquearon, no le sacaron información, no le agregaron información, puede que la persona no se haya dado cuenta. De hecho, este robo de las 82.000 claves que ha ocurrido viene de larga data. No es esto que se hizo de un día para otro o en la semana pasada. Esto viene a lo largo de, yo diría, más de un año, que vienen de a poco robando datos de los distintos contribuyentes y han logrado formar esta base de 82.000 personas. ¿Qué se puede hacer? Digamos, una vez que a alguien le tomaron los datos, lo primero que nosotros recomendamos es, obviamente, entrar en la página de Administración Fiscal y cambiar inmediatamente la clave. Ahora bien, según ha comunicado la Administración Fiscal, iba a bloquear esos 82.000 quits que son públicos ya, digamos, para que, digamos, eliminar ese riesgo de que cualquier criminal entre para obtener información o producir un daño, ¿no es cierto? Si esto es bloqueado, bueno, hay distintas formas de blanquear esa clave, ¿no es cierto? Y una puede ser a través de cajero automático, uno puede ir a través del cajero automático de cualquier red, y uno con la tarjeta del banco ingresa y hay una forma de acceder a la clave fiscal y uno a partir de ahí restaura la clave fiscal. La otra es concurrir a la agencia, cualquier agencia de la Administración Fiscal. Y la otra es, bueno, hacerlo otra vez a través de los datos biométricos, ¿no es cierto? Estas son las formas que hoy tenemos para recuperar las claves fiscales. ¿Quiénes son y dónde están los que cometen este tipo de delitos? Bueno, en todos lados del mundo, lamentablemente. En Argentina también hay en muy pequeña escala. Hay mucho, obviamente, en Rusia, mucho en China, que son los mayores, digamos, por lo menos, ciberdelincuentes, digamos, cibercriminales que se han conocido, digamos, están situados en esos países. Son organizaciones que pueden tener personas trabajando en distintas partes del mundo y ser parte de una misma organización. Pueden ser de una misma organización o simplemente no se conocen. Digamos, hay organizaciones de distinto nivel, de primer grado, segundo grado, tercer grado. Hay, como le comenté, hay organizaciones que se dedican a contratar a un hacker, hay organizaciones que solo hackean y por eso cobran, y hay organizaciones que comercializan la información que se hackea. Así que es muy variada y es muy difícil de detectar porque además están situados en distintos países, las formas de acceso a través de la dark web es muy complicada. Pero bueno, eso es como se organizan. Usted lo menciona justamente, la dark web. Estos datos van a ese lugar. ¿Qué es ese lugar? ¿Y quiénes tienen acceso a la dark web? Bueno, yo nunca he accedido, la realidad es esta, pero se puede acceder. Es una red donde básicamente es como si fuera la internet que todos conocemos, nada más que no hay forma de identificar quién es la persona que está detrás de esa conexión, digamos, y donde se cuelga información que básicamente es oscura o no, digamos, pero ese permite un anonimato importantísimo, digamos, y una dificultad enorme para poder detectar quiénes están conectados en esta web, ¿no es cierto? ¿Y quiénes tienen acceso ahí? Generalmente profesionales, generalmente usuarios, digamos, cualquier persona que es usuaria de su sistema, de su computadora, no accede a estos sistemas. Cualquier persona, si uno quisiera entrar a la dark web, no lo puede hacer. Lo puede hacer si tiene algún grado de conocimiento, sí lo puede hacer. No creo que sea de mucha utilidad, digamos, salvo para los que se dedican o los profesionales sí lo pueden hacer. Es un lugar básicamente donde hay mucho delito, ¿no es cierto? ¿Cuál es la recomendación entonces principal para proteger los datos propios? Estar atentos a los mails que recibimos, a los pedidos de información que en general engañan creyendo uno que es alguien que conoce, estar atentos a eso. Y por otro lado, ¿cuál es la recomendación principal? ¿Qué es lo que no hay que hacer nunca? Bueno, lo que no hay que hacer es ingresar en links que llegan a través de mails que uno no conoce quién es el remitente, ¿no es cierto? Hay muchos mails que llegan de instituciones bancarias o de compañías que ofrecen productos. Realmente esto es, digamos, hay que tener mucho cuidado cuando uno tiene que acceder a estos sistemas. Si no lo conoce, uno tiene que reportar al área de sistemas de la empresa estos mails para que el área de sistemas de la empresa lo pueda verificar, el área de tecnología de información. Después, como medida de precaución, cambiar las claves
de manera regular. En algunas compañías todos los meses las cambian y, digamos, cuando un contribuyente tiene la clave fiscal, muchas veces le da a su contador la clave para que pueda presentar declaraciones juradas, acceder a la información, etc. Bueno, lo que nosotros sugerimos es que el contribuyente no otorgue su clave, sino que dé autorizaciones, ¿no? Que dé una licencia, llamémosle como una licencia, un permiso especial con una delegación, se conoce con el nombre de una delegación, donde a una determinada persona, determinado quit, puede acceder, digamos, a determinado, y uno le puede segmentar la información a la cual puede acceder, que eso es una recomendación importante. Muy bien, muchísimas gracias. Más de 80.000 argentinos fueron víctimas entonces del robo de sus claves fiscales, un delito, el cibercrimen, que está, decíamos, superando al narcotráfico en cuanto a actividad rentable, que afecta al mundo entero y también a Latinoamérica, donde más de 1.600 delitos de este tipo se cometen por minuto.